grabar. Y bueno, vamos a iniciar entonces nuestra tercera sesión de trabajo antes de entrar en el ciclo de presentaciones. Y nada, solamente darle las gracias a cada una y cada uno de ustedes por compartir y estar aquí. Y por supuesto, dar las gracias a Lupiciño, que siempre tiene una generosidad sin límites para estar con nosotros, ¿no? Y compartir, bueno, todo lo que ha sido su trayectoria también. Y siempre es un gusto escucharte y estar contigo, Lupiciño. Así que muchas gracias por regalarnos este tiempo. A ti debe saber todo el mundo, porque ahí hay muchos jóvenes a los que no he conocido nunca, a otras personas sí, a otros no, que Edgardo es el responsable de que yo haya ido a Valparaíso por primera vez a hablar de cosas que en aquella época parecían japonés o chino o algo así. Pero fue un curso memorable, lo pasamos muy bien. Sufrimos varias cosas, incluida la visita de la reina de España, que hizo inviable una sesión por culpa del helicóptero. No lo olvidaré jamás, que daba vueltas por encima de nosotros. Hace muchísimos años de eso, no sé cuántos, 15, 20. Casi 2003, de haber sido 2004 por ahí. Así que no me puedo negar nunca a este tipo de cosas. Bien, yo lo que he pensado, no esperéis una presentación así, está bonita porque me gusta ponerlo en Instagram para que se vea que sé manejar el PowerPoint y que tengo destrezas de comunicación, pero en realidad es muy poco lo que voy a poner ahí. Lo que he pensado, sobre todo he sido muy disciplinado. He escuchado la primera sesión y he escuchado la segunda sesión. Entonces, he pensado que ir un poco más allá o empezar un poco antes al panorama que Edgardo me solicitó hacer, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es dar unos previos para poder encajar algo tan disperso como lo que plantearon Jonathan y Alexa el primer día y lo que planteó, no recuerdo el nombre de la persona que habló el segundo día. Lo que pueda decir yo hoy y lo que venga después en un marco donde puedan convivir, porque por el momento, y así a priori, parece que no tiene absolutamente nada que ver. Y luego sí que haré ese, pero bueno, como habéis leído el texto, pues yo solo evocaré ese panorama y así rápidamente pasamos a la discusión. Para poder entender ese marco, donde encajar todo este asunto, siempre desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta que es el mío particular, que le debe mucho a gente como Jonathan Potter, obviamente, que es el que... Aquí hay una anécdota muy... para entender esto también. En el año 86, un buen amigo mío ahora aterrizó en Barcelona a hacer un año sabático. Esa persona es Charles Santaki, que es una de las figuras de la llamada psicología discursiva, ¿no? Entonces, donde estaba, no voy a decir para que no se moleste nadie, estaba muy aburrido, muy aburrido. Y alguien le habló de algunos psicólogos sociales un poco estrambóticos de la Autónoma de Barcelona. Y entonces nos llamó por teléfono, ofreciéndose a hacer un seminario o algo porque estaba muy aburrido. O sea, él había ido a Barcelona a estudiar castellano porque se iba de voluntario a Nicaragua, que es lo que hacían todos los progres europeos en la época, ¿no? Ir a Nicaragua a alfabetizar. Entonces él estaba aprendiendo castellano, se ofreció a hacer ese seminario y ese seminario lo hicimos con las galeradas del Discourse and Social Psychology de Potter y Waddell. Entonces ahí es el inicio de todo por lo que hace a mi historia con el análisis del discurso. Así que la manera que yo tengo de verlo le debe muchísimo a Potter y a Waddell.
aunque en el momento actual pues no hacemos las cosas de la misma manera, ni por supuesto habría por qué hacerlas, pero que tiene que ver con esta imagen que os he puesto aquí. Creo que para entender las distintas prácticas del análisis del discurso hay que comprender que la sociedad es una cosa muy compleja en la cual contribuyen todos los seres humanos que ha habido, que hay y que habrá. Claro, es que acabo de decir una tontería, pero es que a veces olvidamos este tipo de cosas. Y que eso ejerce una determinación en el presente. O sea, nuestras formas de pensar, de actuar, de hablar, están enmarcadas en lo social, las normas, los símbolos, la cultura, ¿no? Y eso es algo importante o tan importante que hay todo un montón de disciplinas que tratan de averiguar lo que es. Pero también sabemos que todo eso no existiría sin la práctica continuada, como diría Garfinkel, que llevamos a cabo en la vida cotidiana. Entonces, no puede haber estructuras, organizaciones, instituciones, cultura, normas, etcétera, etcétera, si no hay personas que cotidianamente interactúan las unas con las otras. Entonces, como no se puede abarcar todo, hay disciplinas y hay personas que se interesan por lo macrosocial y hay disciplinas y personas que se interesan por lo microsocial. Y ambas son legítimas. Y por supuesto también hay personas que se pretenden situar en el medio de eso. Ahora, para que esto tenga sentido, hay que admitir, ni que sea de una manera analógica, la idea de Giddens de la doble estructuración. Es decir, las prácticas microsociales cotidianas construyen esas estructuras macro que a su vez determinan el tipo de práctica cotidiana que se puede realizar. Lo que él llamó la doble estructuración. No hace falta ni conferirle el rango de teoría, es que es una cuestión como de sentido común. Garfinkel, como sabéis, era un amante de los experimentos mentales, ponía un ejemplo que a mí me encanta. Es verdad que las universidades son instituciones que existen, incluso tienen edificios, están ahí, llenas de gente, hay grados, hay másteres, hay doctorados, hay tecnología, hay de todo, y está ahí. Pero si una mañana, decía él, todas las personas, el profesorado, los estudiantes, deciden no hablar entre ellos, esa organización, esa institución deja literalmente de existir. Porque no puede existir al margen de la continuada acción de los individuos que componen ese grupo o esa institución. Y entonces esta idea, que es muy simple, en la cual no hace falta afiliarse, digamos, como uno se afilia a ideologías o a teorías o a orientaciones sociológicas, es una idea muy simple, permite organizar, yo creo, todas las prácticas analíticas del discurso. Y ahora, para explicarlo un poco mejor, le voy a dar la vuelta al cuadro. Podemos organizar las distintas actividades en un eje imaginario que iría de lo micro a lo macro. Primera, no sé, idea, que en realidad es un consejo, que no es mía, es de Van Dijk, pero así como ha tenido tanto éxito en tantas cosas, en esto no le hace caso a nadie, pero yo creo que se le debería hacer caso. Deberíamos dejar de hablar de análisis del discurso cuando lo que queremos decir es que existe un campo
de naturaleza interdisciplinar que estudia distintos ámbitos, prácticas, niveles, etcétera, de discurso. Y él propone que ese campo interdisciplinar, de enfoques muy diversos, con intereses muy distintos, lo denominemos estudios del discurso. De esa manera podemos deshacer la ambigüedad que provoca la etiqueta análisis del discurso. Porque, por ejemplo, Potter y Alexa pueden decir que hacen análisis del discurso. Yo puedo decir que hago análisis del discurso. Van Dijk puede decir que hace análisis del discurso. Y Foucault también puede decir que hace análisis del discurso. Pero ninguna de las cuatro cosas se parecen en nada. Bueno, quizás lo que hago yo y lo que hace Potter y Alexa sí. Pero, entonces, ¿quién tiene el privilegio de ser el propietario del término análisis del discurso? Nadie. Pues se encuentra en la biblioteca y más ahí en Valparaíso, porque hay una tradición en estudios del discurso, manuales de análisis del discurso que son prácticamente manuales gramaticales, de gramática. ¿Por qué? Porque hay una parte de la lingüística que analizando el lenguaje ha construido un aparato conceptual y unas herramientas que ha etiquetado como análisis del discurso. Pero claro, los que hacen ese tipo de cosas con el lenguaje no se parecen nada a lo que hace Foucault. Admitiendo la propuesta de Van Dijk, entonces estamos, digamos, definiendo un terreno que admite ámbitos, teorías, dispositivos analíticos, procedimientos, etcétera, diferentes. Y en este caso podrían cubrir desde el análisis de contenido cualquier forma de análisis semiótico, semántico, lo que sea, gramatical inclusive, de discurso en sus diversas acepciones de lo que es el discurso, y también la hermenéutica y la retórica, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo organizar los estudios del discurso? Dejo fuera, en la propuesta que os hago de organizar eso, dejo fuera a la hermenéutica y a la retórica. No porque no sean parte de los estudios del discurso, sino porque no encajan, digamos, en esa dimensión que yo le quiero dar. ¿Por qué? Porque la hermenéutica pretende entender cómo opera el proceso de comprensión. Y hay muchas maneras distintas de hacer hermenéutica. Maite se llamaba la mujer de la otra sesión. Miriam. Miriam parece que es muy gadameriana, por ejemplo. Yo también. Pero hay muchas maneras de hacer hermenéutica. También la podemos ver como una disciplina filosófica o la podemos ver como una disciplina metodológica. Pero en la medida en que se interesa por los mecanismos de la comprensión, digamos, está como por detrás de todo lo que yo voy a decir, porque todo es hermenéutico. Como decía Taylor, el ser humano es un ser hermenéutico, porque todo lo que hacemos lo hacemos sobre la base de haber construido un sistema de comunicación basado en códigos, algo que solo nosotros, y a lo mejor dicen algunos primates superiores, están en condiciones de hacer. Entonces esto como que bordea cualquier práctica de análisis, porque no hay posibilidad de análisis sin interpretación, así que lo dejo fuera por eso. Y la retórica, porque es una disciplina que tiene específicamente que ver con la persuasión. Entonces la veo como una manera, digamos, de entender el modo en que podemos organizar el habla para conseguir determinados fines. A mí me interesa particularmente, por ejemplo, la retórica de la ciencia, pero podéis poner cualquier... Entonces,
primero hermenéutica como filosofía y la retórica como alguna forma de técnica, quedan un poco fuera de la división y de la propuesta que os voy a hacer. Por cierto, que en mis 2 últimas estancias en Valparaíso, en el primer año hice un curso de hermenéutica y en el segundo hice un curso de retórica. Bien, este eje en el que os propongo colocar las distintas modalidades de análisis del discurso es un eje que por un lado tiene el lado micro que hemos visto en la imagen anterior y en el otro tiene el lado macro. Entonces, hay un montón de producciones sociales que son de naturaleza social, histórica y cultural. Es decir, son producciones que han requerido, porque si no, no podrían estar presentes, requieren y requerirán la actividad conjunta de los seres humanos. Y entonces, de este tipo de producción, pues dependiendo de yo voy a poner algunos ejemplos, pero dependiendo de la tradición, de la disciplina, en fin, pues va variando. Por ejemplo, es una producción de ese tipo en las representaciones sociales, porque oí a alguien el otro día, que, bueno, yo lo he oído hoy, pero que alguien hablaba de que hacía algo relativo a representaciones sociales. Bueno, pues una representación social es el resultado de una labor colectiva. Luego veremos cómo eso se sitúa, si es que se sitúa en la cabeza de la gente, pero eso es otro asunto. Si decimos que existen representaciones sociales o representaciones colectivas, asumimos que resultan de un proceso social, histórico y cultural. La ideología, pues sin entrar en un debate, si yo soy más Mannheim, el otro es más Sijek y el otro es más Judith Bartlett y la otra es más no sé qué, es igual, lo que tú quieras utilizar como base para tu noción de ideología, cualquier cosa que sea, resulta de un proceso social, histórico y cultural. Mismo el sentido común, lo que llamamos el sentido común, ¿sí? Algo que el interaccionismo ha puesto de manifiesto y la fenomenología sociológica, o sea, todo ese know-how, todo ese conocimiento compartido que está en todos los sitios y no está en ninguna parte. Y como veis, estoy poniendo ejemplos que no requieren necesariamente hacer una afiliación teórica o epistemológica o de disciplina, también resulta de una producción social, histórica y cultural. Y así podríais poner todas las que queráis. Bien, cuando se trata de ese tipo de producciones, y a esas producciones le llamamos discurso, y fijaos que muchas veces cuando decimos discurso queremos decir eso, queremos decir ideología, queremos decir representación social, incluso queremos decir cultura, queremos decir muchas cosas, conocimiento, etc. Cuando hacemos análisis del discurso en ese ámbito, es decir, en esas o de esas producciones, podemos obviamente utilizar la etiqueta análisis del discurso, pero hay que desplegar herramientas que son específicas para hacer eso. Y voy a poner un ejemplo que es difícil de ver cuál era el método porque nunca se molestó en explicarnos cómo era, ¿no? Que es Foucault. Foucault está tocando esas cosas. Da igual, nociones genéricas, orden del discurso, tradición, da igual. Cualquier cosa resulta de una producción social, histórica y cultural. Y él toma eso como objeto de análisis y cuando lo analiza dice que hace análisis del discurso. Lo mismo para ideología, lo mismo para representaciones sociales. Entonces, grandes, podríamos llamar, analistas del discurso, tienen como objeto producciones de este tipo. Un emblemático caso de análisis del discurso en este lado derecho de mi
gráfico es Fireclub, porque él en definitiva lo que quiere es identificar la ideología, los contenidos de esa ideología y la manera en que opera la ideología haciendo un análisis que él llama análisis del discurso y para el cual ha definido unos procedimientos específicos. Bien. Yendo hacia la izquierda, hacia el lado micro, podemos encontrar justamente una mezcla de intereses macrosociales y microsociales. Yo creo que un ejemplo de esos intereses es nuestro nunca suficientemente bien amado Van Dijk. Van Dijk quiere entender lo que él llama la macroestructura, que en el fondo, como luego ha reconocido en otras publicaciones, en realidad se está refiriendo a la ideología, que es del tipo que yo he dicho, una producción social, histórica y cultural, que va a analizar. Lo que pasa es que a él le interesa específicamente, porque su teoría es cognitiva, cómo eso acaba en el sistema cognitivo de cada individuo, lo que él llama la microestructura. Y él dispone de una teoría donde se conecta lo que las personas, voy a hablar con poca propiedad, pero para que podamos ir rápido y me entendáis bien, lo que cada persona tiene en su cabeza con la ideología que está por encima de sus cabezas. ¿Sí? Muchos, no muchos, algunos que trabajan en el campo de las representaciones sociales, que yo no entiendo, por cierto, cómo no han echado mano de la teoría de Van Dijk para sostener metodológicamente el análisis de las representaciones sociales, podrían colocarse aquí también. El primer Potter del Potter y Wetherell que él mismo evocó en la presentación, el del Discourse and Social Psychology, habría que situarlo aquí, porque los repertorios no serían sino este tipo de producción social, histórica y cultural que ellos, con las herramientas de entonces, querían identificar, pero como eran psicólogos sociales, lo que querían en rigor, y también creo que lo evocó un poco en la presentación, es entender la dinámica de las relaciones interpersonales sobre la base de esos repertorios. O dicho de otra manera, ¿qué repertorio utiliza cada hablante cuando está en interacción con otro? En sus primeros estudios, Potter analizaba los discursos científicos y definió algo que es útil hasta hoy en los estudios de la ciencia, que es el repertorio empiricista, que son todos aquellos recursos léxicos, gramaticales, sintácticos, retóricos, etcétera, que convierten en hechos aquello que los científicos consideran objetos, ¿no? La realidad, en su propio lenguaje, resulta de esta operación constructiva de los hablantes, pero que en realidad están manejando repertorios. Entonces, la búsqueda de repertorios tiene también esa doble cara, como en el caso de Van Dijk, que creo que se podría poner en el medio de mi gráfico. ¿Y qué tenemos al otro lado? Al otro lado tenemos aquellas prácticas de análisis del discurso que se interesan por lo que alguien de vosotros, es una expresión que yo también utilizo mucho, llamó la cocina de lo social. Es decir, cómo se construye, cómo se cuece literalmente la sociedad, que es lo que Alexa y Jonathan presentaron en la primera sesión. O sea, vamos a ver específicamente qué es lo que acontece en la interacción directa que N personas tienen en sus vidas cotidianas para comprender determinados procesos. Por ejemplo, el moldeamiento del comportamiento.
Y eso sin necesidad de acudir a entidades mentales que supuestamente los seres humanos poseemos, como la inteligencia, la motivación, la intención, etcétera, etcétera, sino simplemente analizando aquello que es hecho, que en este caso equivale a decir aquello que es dicho por los participantes. Entonces, cuando investigo lo que pasa en una sala de juicio o lo que investigo lo que pasa en un centro de formación de niños o niñas con problemas, lo que estudio aquí o lo que estudio allá, informa de cómo se produce y se mantiene la sociedad. Ahí se puede situar a Potter y a Alexa, y lo que os presentaron el primer día, y yo me situaría ahí también, por ejemplo. La diferencia con, digamos, el tiempo nos ha llevado por caminos diferentes. A mí ahora me interesan más, a lo mejor, los documentos, por ejemplo, que no el habla cotidiana. Pero el planteamiento es exactamente el mismo. ¿Vale? Pues, creo que si a partir de ahora utilizáis este esquema con este criterio para clasificar las distintas modalidades de análisis del discurso, podréis ver mejor, yo creo, o así lo espero, las características, las definiciones y también las diferencias entre todas esas cosas que se llaman a sí mismas análisis del discurso. Y para no confundir, os invito a que asumáis la propuesta de Van Dijk de denominar a todo esto estudios del discurso. Luego estoy seguro que volveremos sobre este asunto, así que voy a ir ya al final, muy brevemente, para presentar lo que supuestamente habéis leído, que es lo que hablo en el capítulo que habéis propuesto, que son algunas raíces del análisis del discurso más allá de la lingüística, que de hecho conviven con modalidades de análisis del discurso muy diversas, pero que están más presentes por razones que explicaría mejor la sociología de la ciencia o la sociología del conocimiento que la epistemología o la metodología, en distintos entornos, en distintas disciplinas y con intereses también un poco diferentes. Yo creo que para el tipo de cosa que se hace en el campo de las ciencias sociales, la psicología social, sociología, antropología, etcétera, etcétera, estas tradiciones, que no son las únicas, son las que más me han interesado a mí o las que más me han impactado a mí en distintos momentos de mi trabajo, han sido la sociolingüística interaccional, la etnografía de la comunicación y luego los dos métodos, digamos, derivados de la etnometodología, que son el análisis conversacional y el Membership Categorization Analysis. Voy a evocar muy rápidamente los 4 casos. La sociolingüística interaccional la ilustraré con un ejemplo, ya habéis leído el texto, no hace falta ir a los fundamentos, pero es un ejemplo de lo que podría haber hecho Gumperz, que es, digamos, el icono de esta tradición, perfectamente. Cuando tú escuchas a alguien hablar, identificas un acento y por haberlo identificado como parte de un grupo o de una categoría, se deriva un comportamiento hacia él o hacia ella específico. Por ejemplo, tú oyendo hablar a alguien, a mí me pasa mucho en Chile, porque hay un registro formal del castellano que no tiene nada que ver con el registro de la calle.
el uso del castellano formal en Chile es completamente diferente, incluso en la dicción. Una cosa que me llama poderosamente la atención en Chile es que en la televisión y en la radio hablan completamente distinto que en la calle. O sea, pero totalmente distinto. Una cosa, en todos los países pasa, ¿no? Porque la radio, la televisión usa un registro formal, pero el abismo que hay entre el uso cotidiano del castellano en la calle y el que hay en la radio, sobre todo más que en la televisión, es tremendo. Entonces, uno escuchando eso puede decir, puede colocar, esto lo haría Gumperz, a esa persona que habla como parte de una categoría racial, por ejemplo, o étnica, o socioeconómica. Lo podría ubicar como un cuico o como un, yo qué sé, working class. Y lo interesante que pone de manifiesto la sociolingüística interaccional no es solo que eso es lo que pasa, sino las consecuencias que tiene. Entonces, esta dinámica de analizar el lenguaje situado en la vida cotidiana da lugar a evidenciar situaciones y tipos de relación que están mediadas por las jerarquías y las distancias sociales. Y ese es el trabajo fundamental de la sociolingüística interaccional. La etnografía de la comunicación es un poco lo mismo, pero digamos, tiene un background totalmente antropológico. O sea, surge de la propia antropología y lo que enfatiza es lo que no solo en cierta parte de la sociología, sino también en la lingüística, o sobre todo en la lingüística, se ha llamado competencia. Es decir, para hablar no necesitas solo conocer la lengua. Todos los que hemos tenido que ir a otro país de una lengua distinta, aunque hayamos estudiado mucho, ¿verdad, Edgardo? Cuando llegas al sitio no entiendes nada. Da igual que has estado estudiando toda la vida inglés. Cuando llegas a Inglaterra no entiendes nada. Sabes mucho, pero no tienes la competencia. Y eso es fundamental. Entonces, la etnografía de la comunicación se ha focalizado específicamente en la competencia, es decir, el conocimiento social, psicológico, cultural que los participantes en una situación tienen que tener para poder desenvolverse adecuadamente y manejarse en el contexto. Si queréis invitar a una persona muy interesante que viene de esta tradición, que hace un trabajo admirable con los emigrantes mexicanos en Estados Unidos y que además es amiga mía, muy amiga mía, podéis invitar a Patricia Baquedano. Patricia Baquedano es una antropóloga lingüística, la primera mujer no blanca que ha dirigido el Instituto de Educación de la Universidad de Berkeley, y además un encanto de persona, que os podría poner millones de ejemplos. A mí me gusta mucho su trabajo sobre la primera comunión en San Diego, aunque parece un poco anecdótico. Es cómo los emigrantes mexicanos utilizan el catecismo, es decir, las clases de catecismo, para mantener la enculturación en la cultura mexicana de sus hijos, aunque estén viviendo en los Estados Unidos. Eso es fascinante. O sea, ellos están viviendo en los Estados Unidos como estadounidenses, claro, pero no dejan de ser mexicanos. Y eso, ¿dónde se hace? Se hace en las clases de catecismo. Y ella ilustra con estas herramientas propias de la etnografía, observación participante, en fin, todo eso que es tradicional, algo muy bonito. Y luego está lo derivado de la etnometodología, que es un análisis de la conversación, que no insistiré porque es lo que hacen Potter y Jonathan y Alexa. Y el Membership Categorization Analysis, que es como una derivación de análisis conversacional consistente simplemente en evidenciar cómo opera la adscripción
de las personas a las categorías diversas que existen, incluso también la propia construcción de las categorías, y qué consecuencias se derivan en la interacción de esas categorías. Es un trabajo muy bonito, pero no nos vamos a entretener. Bien, esto me lleva a un punto, y con esto voy a casi terminar, que es al análisis crítico del discurso, con el ánimo de deshacer un error recurrente, y es pensar que el análisis crítico del discurso es un método. Y el análisis crítico del discurso no es un método, es una perspectiva, y además es una perspectiva política. Uno puede ser analista crítico en cualquier punto de mi eje micro o macro, porque lo que significa ser crítico en el llamado análisis crítico del discurso es la voluntad de evidenciar el papel que tiene el discurso y las prácticas discursivas en la generación de desigualdades y en la dominación social, con la esperanza de que, conociendo esos mecanismos discursivos, podamos contribuir a evitar que esas exclusiones, dominaciones, discriminaciones se produzcan. Entonces es un programa político. Entonces ahí entran personas que tienen un tipo de análisis del discurso muy de lo que yo he llamado macro, y personas que tienen o hacen un tipo de análisis del discurso de lo que yo he llamado micro. Me interesaba dejar eso un poco ahí puesto por si acaso. Y por último, simplemente caracterizar el tipo de análisis del discurso que a mí me interesa, que se basa epistemológicamente en el llamado giro lingüístico, es decir, en la idea de que el lenguaje no es la representación de la realidad, sino que es el mecanismo mediante el cual construimos la realidad. La teoría de los actos de habla, en el sentido de que los usos del lenguaje contribuyen o son acciones por derecho propio y por lo tanto deben ser analizadas en tanto que acciones. Como herramientas analíticas utilizo las que se derivan de la lingüística pragmática, y digamos, el ethos social, por decirlo de alguna manera, lo extraigo de la endometodología, fundamentalmente por algunas de las nociones que también han sido debatidas en las sesiones anteriores, como la reflexividad y otras. Y bueno, solo pues para dejarlo claro, yo pienso que el discurso son siempre prácticas lingüísticas, y me interesan no en tanto que prácticas, sino porque construyen ciertas relaciones sociales, y por lo tanto yo entiendo que el análisis del discurso es poner en evidencia cómo opera justamente esas prácticas para construir qué tipo de relaciones. Y os he traído un regalo porque al escuchar los dos debates que habéis tenido me ha parecido muy pertinente traer un extracto de uno de mis héroes. Uno de mis héroes en el campo del discurso es Derek Edwards, profusamente citado por Jonathan el otro día. Verlos a los dos juntos actuar es un placer intelectual indescriptible. Dice, en tiempo microgenético la gente conversa, escribe, lee. En tiempo ontogenético aprenden a hacer eso. En tiempo histórico se inventan los lenguajes y las formas de leer y escribir con sus distintas funciones. En tiempo filogenético los humanos desarrollan una capacidad para el lenguaje. En el tiempo cósmico, bueno, no hay discurso antes de que la filogenia y la historia comiencen a trabajar como realidades factuales, no como disciplinas científicas. Lo que la perspectiva basada en el discurso hace no es negar nada de esto, sino reconocer todo ello como un producto cultural. Bueno, pues hasta aquí mi rollo, y ahora, si queréis, comenzamos a hablar de cosas interesantes. Muchas gracias, Lupicinio, por esta breve pero intensa presentación. Siempre es un gusto escucharte, y bueno, me recordaba también esas conversaciones y discusiones cuando
tuvimos acá en Valparaíso, que fueron muy, muy interesantes también, ¿no? Saludos te manda el periodista de aquella época también. Todavía sobrevive. Sí, yo un gran amigo. Y bueno, como todas las sesiones anteriores, dejamos abierto, ¿no? Quien quiera partir con comentarios, consultas, ¿no? Sin ninguna timidez. Mientras os decidís, os voy a fotografiar, que nadie se enfade. Es que tengo que llevar mi trabajo de campo al día. Bueno. Bueno, puedo hacer la primera pregunta. Dale. Muy bien. Primero, doctor Lupicini, muchas gracias por la presentación, la aclaración de diferentes conceptos. En el artículo mencionaba que todo cambio social se produce gracias al cambio en prácticas discursivas, o en gran parte por ellas. Entonces, nosotros y nosotras que estamos ahora realizando análisis de discurso, que estamos, digámoslo, involucrándonos aquí en esta área de estudios del discurso, ¿a dónde deberían ir nuestras investigaciones más allá de publicaciones científicas y que se queden solo en un pequeño espacio científico cuando el propósito, digamos, sería lograr el cambio social? No sé. Bueno, esto es un terreno difícil. Voy a poner una previa, que a lo mejor te resulta desoladora, pero que a mí me gusta separar y dejar claro. Yo creo que no hay una afiliación entre posiciones epistemológicas, teóricas, metodológicas y políticas. No la hay. Es decir, que uno puede ser un reaccionario de libro, un facha políticamente, y situarse epistemológicamente en la vanguardia de la deconstrucción y del relativismo más extremo y lo que se quiera. No hay una afiliación. Estoy un poco cansado de tener este debate porque, claro, como ahora antes me llamaban posmoderno, ahora solo me llaman posmo, que se ha puesto de moda usar ese término despectivo. ¿Será un posmo? Pues sí, soy un posmo. ¿Y qué pasa? Nadie me va a dar lecciones de militancia política, nadie. Nadie. No hay aquí nadie, perdonad la petulancia, que me pueda dar lecciones de comportamientos políticos. Es una crítica que primero venía solo de los marxistas, que piensan que el mundo empieza y acaba en el marxismo, que ni siquiera entienden que puede haber algo como el anarquismo y que cuando lo han visto pues han ido a por ellos, ¿no? A veces físicamente, eliminando a los anarquistas, pero es un hecho que hay múltiples posiciones y entonces se puede ser posmo y ser activista de causas muy loables políticamente hablando. Entonces esto me gusta siempre dejarlo claro, ¿eh? Eso es diferente de si o no la investigación debería o no debería tener contingencias sociales. Vamos a utilizar esta noción menos comprometida que políticas, sociales. Claro, ahí me parece que la respuesta es que incluso cuando no quiere tenerlas, las tiene. Por lo tanto, lo mejor es ser consciente de cuáles son para poder orientarlas en la dirección que uno encuentre que es más adecuada. No hay una ciencia que sea comprometida políticamente, que pensamos que es pues, la educación popular, la investigación militante, en fin, todo lo que tiene que ver con la intervención social, la IAP, la psicología comunitaria, bla, 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 y que todo lo demás no sea políticamente comprometida. Pues es un grave error. Porque todo eso que no es progresista y todas esas cosas es directamente reaccionario.
Muchas veces se olvida que la ciencia social a quien sirve sobre todo es a la reproducción del sistema y a la mejora del control social. Es para eso para lo que sirve. Y que son muy poquitos, o sea, son escasos los investigadores e investigadoras que trabajan en otra dirección. O sea, que ya tengo, primer plano, uno puede hacer política independientemente de la ascripción teórico-metodológica, epistemológica. 2, toda práctica de conocimiento tiene consecuencias políticas, por lo tanto, lo que hay que hacer es ser consciente de ello para orientar hacia dónde quieres llevarlo. Y todavía voy a decir otra cosa que creo que es lo que tú me querías preguntar. En el caso, bueno, lo que yo he entendido que me preguntabas, perdona. Las acciones, para muchas personas, se podrían diferenciar entre discursivas y no discursivas. Entonces, serían discursivas aquellas que son verbales o escritas, y todo lo que no fuera verbal y escrito, pues sería no discursivo. En la tradición del análisis del discurso en sentido amplio y dentro del conjunto de los estudios del discurso, más bien lo que domina es la idea de que toda práctica, igual que toda acción, es discursiva, en el sentido de que no puede ser otra cosa sino simbólica. Entonces, habría que devolverles la cuestión. O sea, dime cuál práctica social o qué acción social sería no discursiva para poder responder a la pregunta de qué hacer. Entonces, como para mí no hay diferencia, pienso que incluso sin querer, tu trabajo tiene consecuencias. No se puede, es lo que Gergen llamó la ilustración, el enlightenment. La producción de conocimiento científico puede que no tenga un efecto inmediato, igual que puede que no se pueda identificar qué efecto tiene el trabajo específico que realices tú o que realice yo o que realice cualquiera de vosotras. Porque no se puede averiguar el quantum de modificación que ha producido mi investigación. Pero tomado como práctica colectiva, y la ciencia es eso, es práctica colectiva, el mundo se transforma debido a esa producción de conocimiento, entre otros, porque hay también conocimientos populares que también cambian el mundo, evidentemente. Entonces, esa parte es inevitable, incluso no queriendo, puedes hacer. Yo acudo siempre al ejemplo de Foucault. Claro, cuerpos pequeños de meses, años o lo que sea, lo que llamamos infancia, han existido siempre. Pero la infancia tiene una fecha de inicio. Y todo lo que ha aparecido después, desde que se ha creado la infancia, tiene consecuencias sobre los cuerpos y sobre las subjetividades de esos individuos que llamamos niños o niñas. Y ese trabajo no lo ha hecho una persona solo. Ha sido un trabajo muy complejo, realizado durante décadas, ni siquiera por una sola disciplina, sino por múltiples disciplinas. Entonces hay una consecuencia que tiene la acción de investigar como forma de producción de conocimiento que inevitablemente tiene consecuencias. Ahora, tú, claro, entiendo yo, quieres ir a algo mucho más específico. Es decir, cómo lo que yo puedo investigar contribuye o puede contribuir o debería contribuir a esta cuestión en específico, a un cambio real en mi país o en mi municipio o en lo que sea. Y claro, ahí entramos, digamos, en otro nivel de comprensión de la acción. Y es si la práctica de conocimiento es una práctica social como cualquier otra, ¿en qué contexto la quieres situar? Si la quieres situar en un contexto exclusivamente académico
o quieres, utilizando la metáfora supermanida, romper los muros de la academia y situar tu investigación y tu trabajo en un contexto social real. Entonces, eso tiene distintas materializaciones. Tiene la materialización de la llamada investigación militante, que se posiciona explícitamente a favor de determinados actores y actoras de un contexto social con la finalidad de contribuir a los objetivos que ese grupo social pretende, aunque también hay maneras, digamos, menos militantes de hacer una contribución, y es identificar o aliarse con determinados diagnósticos y objetivos de una parte importante o significativa de la sociedad y querer contribuir específicamente a esa modificación. Por ejemplo, ya que estamos, aunque sea virtualmente en Valparaíso, cuando alguien se quiere implicar en un problema pues bien conocido de Chile, como es la educación infantil, pues puede hacerlo como un astronauta en su cápsula investigando el sistema educativo chileno, o puede hacer algo más práctico como evidenciar de qué manera el managerismo llevado a la lleva a la catástrofe o lleva a la catástrofe tanto en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas como en la subjetividad, malestar, cuando no de la enfermedad mental del profesorado de la primaria. Entonces, cuando tú haces ese trabajo que pone en evidencia las consecuencias que tiene el managerismo como forma de gestión de una política pública como es la educativa, estás contribuyendo en la dirección, entiendo, en que va tu pregunta. O sea que tienes, por un lado, la modalidad investigación militante, de alianza directa con actores y actoras específicos que tienen un objetivo particular, o te puedes, digamos, aliar simbólicamente, apuntándote en una dirección que es la que pretenden amplios sectores de la población. No sé si responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias, Daniel. Se me ha olvidado decir un ejemplo. Cuando te decía, desde que te he oído la pregunta lo iba a decir, luego se me ha ido. Yo estaba en Viña cuando la revuelta, y desde mi balcón veía todo, porque estaba al lado de la estación de metro, Viña, y lo veía todo. Entonces, una persona subida en el extractor de aire del metro, gritando, puede ser muchas cosas, pero solo una es una protesta. Entonces, lo que nos tiene que interesar a nosotros es cuando ese movimiento, un cuerpo que se sube a una cosa que está un poco más alta del suelo y se pone a gesticular, cuando eso es una protesta y cuando no es, yo qué sé, pues un borracho o una borracha que se ha decidido lanzar un discurso al aire. Entonces nos interesan las prácticas porque son discursivas y no hay ninguna acción de los individuos que no puede, o sea, que pueda ser no discursiva. ¿Quisieran seguir? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Yo, Ricardo, Karen, tengo dale, Karen. un comentario y una pregunta. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias al doctor Lopicinio por su presentación. Bueno, leyendo el material, bueno, me parece interesante, sobre todo porque es como un primer acercamiento a lo que es el análisis del discurso. Si bien no hay como recetarios para hacer análisis del discurso, de pronto encontramos algunos manuales que nos dicen cómo hacer análisis del discurso, ¿verdad? Lo cual me parece a veces
un poco, digamos, erróneo, sobre todo porque pues la investigación en el análisis discursivo pues va tomando distintos rumbos, entonces como tener parámetros para que se puedan replicar en distintas investigaciones pues ya me parece bastante extraño, ¿no? Por otro lado, quería saber su opinión respecto pues a las nuevas formas de hacer análisis del discurso, sobre todo en la utilización de Foucault, digamos que es un referente, digamos que es como el taquillero en los distintos trabajos de investigación, sobre todo porque cuando hablamos de relaciones de poder, etcétera, ideología, pues Foucault debe aparecer. Pero yo quería saber si usted no considera que se está haciendo como una utilización exagerada de Foucault en los análisis, en el análisis del discurso, ¿sí? O si de pronto también se está malinterpretando. Bueno, gracias por el comentario y por la pregunta. Claro, a mí cualquier uso de Foucault no me puede parecer exagerado, porque yo he mamado Foucault desde hace 40 años y no es una broma. Yo hice lo que ahora se llama tesis de grado, la hice con Foucault en el año 80, perdón, 82, o sea que fíjate si ha pasado tiempo. Y aún no paro de volver a Foucault, entonces cualquier uso de Foucault no me parece exagerado. Lo que me parece difícil, y sí exagerado, es pretender que uno sigue a Foucault cuando hace literalmente lo que le sale de las narices. Algo que puede acontecer muy fácilmente, porque un problema con Foucault es que nunca nos dijo cómo hacía lo que él hacía. ¿Vale? O sea, no hay ningún lugar de Foucault que te diga, mira, lo que tienes que hacer es esto. No hay un método. O sea, hay un método, porque él sigue un método, pero no te lo explica en ningún lugar. Entonces, ahí hay unas sobreinterpretaciones sobre qué significa hacer un análisis del discurso Foucaultiano que son muy pintorescas. Y yo creo que ahí hay una exageración. Entonces, ¿qué es lo que sigue siendo como mínimo útil actualmente de Foucault? Lo que siempre fue. Es decir, la propia forma y los propios medios que tenemos para pensar están limitados. Y ahora voy a utilizar deliberadamente palabras no Foucaultianas para que quede más claro. Por el espíritu de los tiempos. O sea, lo que podemos pensar está limitado por determinadas condiciones en las cuales nosotros no hemos contribuido, sino que ya vienen hechas. Llegamos al mundo y ya están. Entonces, cada época, por utilizar el lenguaje tradicional, puede pensar determinado tipo de cosas. Y en otras épocas se piensan otras. Y ya. Entonces, esos condicionantes no han perdido valor, desde mi punto de vista, si uno quiere afrontar un análisis del discurso. Esto, para los amantes de la epistemología, además es una garantía para no hacer sobreinterpretaciones de tipo historicista. Es decir, interpretar hoy, con el marco de hoy, lo que pasó hace 50 años. No, lo que pasó y lo que se dijo, lo que se escribió hace 50 años, hay que verlo en el marco de hace 50 años, no en este. Eso es un error común. Luego, se puede rescatar la idea de práctica, que estaba respondiéndole a Daniel. Es decir, el discurso no son solo palabras, son acciones. Y además, y en esto, digamos, de alguna manera es en paralelo con la filosofía analítica y sobre todo Wittgenstein y el desarrollo posterior, que hay acciones que son estrictamente lingüísticas
y que no por ser estrictamente lingüísticas son menos acciones que las otras acciones o prácticas que además de discursivas o lingüísticas son otras cosas. Y eso es Foucault también. Y no solo no podemos prescindir de ello, sino que tenemos que hacerlo. Y en lo que a mí respecta, que yo creo que se explica en ese capítulo que habéis leído, que me interesa más en Foucault, y creo que todavía lo podemos resolver, los sujetos en tanto que subjetividades que se crean de acuerdo con la posición social en la que se encuentran, que no los individuos concretos con nombre y apellidos. Sin necesidad de que te enfades, Karen, no me interesa Karen Cárdenas como tal, sino la persona como sujeto social que eres. De manera que eso convierte analíticamente a cualquier persona en intercambiable. Porque lo que me interesa son los sujetos, no las personas con nombres y apellidos. Y esa también es una idea de Foucault que creo que para el análisis puede continuar siendo válida. Ahora, hay muchos excesos y en eso estoy de acuerdo contigo, pero básicamente por dos cosas. Una, porque el paso, como dicen los británicos, del continente a las islas de Foucault y en general al mundo anglosajón tiene muchos altibajos. Quizás debido a las traducciones o yo qué sé qué, no siempre es bien entendido o no siempre ha sido bien entendido. Y en cualquier caso ha sido mejor entendido en los Estados Unidos que en Inglaterra, por ejemplo. Y eso da lugar a fantasías que yo tampoco las reconozco. En eso también hablaría como tú de excesos. Y la otra razón es la que dije antes, ¿no? Que resulta difícil identificar el proceso específico analítico que Foucault seguía. Sabemos, lógicamente, que es de naturaleza hermenéutica, porque él se encerraba en la biblioteca o en el archivo y sacaba aquello todo, se estaba allí encerrado y algo hacía con aquello. Supongo que lo leía y que luego de alguna manera lo organizaba y después, y como se dice a veces, lo interpretaba. Pero en ningún sitio nos ha dicho cómo lo hacía. Eso no lo hace menos brillante, claro, pero lo hace difícil para seguir. En todo caso, en una revista que seguramente conocéis, que se llama el Forum Qualitative Psychology, Methodology, o no sé cómo se llama, es inglesa, digo alemana. ¿El foro de qué? Bueno, no sé. Hay un número especial sobre metodología, sobre análisis del discurso Foucaultiano, que a lo mejor te interesa. Si me lo preguntas por correo electrónico, te puedo dar la referencia, que ya mi memoria está afectada por el Alzheimer. Pero bueno, recuerdo que es muy bueno ese número monográfico, donde hay un repaso a distintas versiones de lo que podríamos llamar un análisis del discurso Foucaultiano. Muchas gracias, doctor. Sí, es que quería aclarar porque a veces siento, y bueno, perdona la expresión, pero a veces siento que se prostituye muchísimo Foucault, precisamente porque no hay como un buen manejo precisamente de cómo aplicarlo y entonces creo que se distorsiona mucho el pensamiento. Entonces, por eso quería hacer esa pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Verónica, creo que está. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha mostrado el día de hoy. Y bueno, mire, les voy a comentar que yo hace 20 años empecé en esto de los estudios de discurso, cuando era pues análisis del discurso. Y pues desde ese momento a mí la cuestión metodológica fue lo que más me ha
complicado para hacer el análisis del discurso. En esta ocasión hice una transcripción de 586 segundos de la televisión en 2 noticieros y fue una traducción que me llevó pues varias semanas, porque como usted lo indica, no solamente son las verbalizaciones, ¿no? Incluso los gestos, el lenguaje, la luz y todo esto. Y dejé el trabajo inconcluso y ahora lo quise retomar, pero pues ya todo ha cambiado. Y estoy trabajando también un tema pues diferente, tiene que ver con medios, pero tiene que ver más con lo escrito. Entonces, mi tutor me sugiere el uso de software para encontrar micropartículas discursivas o como todavía no hemos determinado qué van a hacer. Y me gustaría saber usted qué me puede comentar o qué me puede sugerir respecto al uso de software. Gracias. Bueno, para eso tengo que contaros que después de haber pasado una época importante explorando, incluso contribuyendo al desarrollo de algunos de estos programas, incluidos los más famosos, pues ya no los uso más. Estoy desencantado. Yo he vuelto, siempre lo enseño porque lo tengo aquí, porque estoy haciendo análisis ahora, he vuelto a mis cajas de colores y a mis tijeras y a mis pegamentos para hacer análisis. Un poco volver a la artesanía del análisis. Quizá que esto es un efecto de la edad probablemente. Pero bueno, aparte de la anécdota, yo creo, voy a empezar muy atrás y luego voy a contestar a tu pregunta. Bueno, primero te diría, no descartes. Si tienes 500 y pico páginas de transcripciones, ni se te ocurra no analizarlas, por favor. O sea, después de tanto trabajo, haz algo con ellas, lo que sea, pero no la abandones. Si no, regálamelas a mí o a alguien, porque podemos hacer cosas. Voy a empezar muy atrás, digo. Hay una cierta complacencia en el uso del término análisis del discurso y en el uso del verbo analizar para referirse exclusivamente a un proceso interpretativo generalista del sentido de aquello que estás leyendo. No tiene, da igual entrevistas, textos, transcripciones, de lo que sea. Y analizar muchas veces significa leerlo con mucho detenimiento y con cara de estar muy concentrado en la lectura y hacer interpretaciones. Yo no me voy a meter con eso porque me parece que es un trabajo interesante, pero no es un análisis. Interpretar es una cualidad de lo humano. Por lo tanto, todas las personas, delante de un texto, delante de una transcripción o delante de lo que sea, si son competentes en su lengua, en su comunidad lingüística, puede entender, puede comprender ese texto. Por lo tanto, analizar no es interpretar. Debo decir que la mayor parte de las veces, cuando se usa la etiqueta análisis del discurso o estudios del discurso, me da igual, cada vez que aparece eso, lo que hay es interpretación. Que no me parece mal, insisto, pero que creo que se utiliza inadecuadamente el término análisis. Y esto lo veo constantemente, porque sin resultar petulante, soy editor de una revista que recibe centenares de artículos de análisis del discurso, una revista que no sé si conocéis, se llama Atenea Digital, y tenemos que devolver
el 70 o más por ciento de los artículos que se dicen de análisis del discurso porque no hacen nada. ¿Y cómo sé que no hacen nada? Porque cuando les pides que entre el diseño, la recogida de información y la transcripción de lo que sea, pongan algo antes de los resultados, son incapaces de poner nada. Y claro, es que es muy difícil contar una cosa que no has hecho. Es dificilísimo. Pero yo tengo que saber cómo ha sido del texto a los resultados. Si no me explicas cómo ha sido, la mejor hipótesis es que no has hecho nada. Has interpretado. Pues muy bien, pero entonces di que has hecho hermenéutica de no sé qué y envíalo a una revista de hermenéutica. Entonces, analizar implica hacer alguna cosa con la información. No quiero parecer muy empiricista, ¿verdad? Pero hacer alguna cosa con los datos. Operar de algún modo con los datos. Y si no hay una operación con los datos, entonces no hay análisis del discurso. Hay un artículo donde están todos mis héroes. Está Potter, está Derek Edwards, está Charles Santaki, está Mike Billick, creo que son los 4. No sé si faltaba alguien. Que detallan los errores que se cometen haciendo análisis del discurso. Lo tenéis en inglés para los puristas y lo tenéis también en Atenea Digital, traducido al castellano. Y ahí se ve muy claro que la mera lectura comprensiva de un texto no es un análisis. Entonces, ¿qué tipo de operaciones? Pues ahí es donde entran las distintas escuelas de análisis del discurso, los distintos planteamientos, etc. Yo, como sigo un tipo de análisis del discurso de carácter pragmático, echo mano de la lingüística pragmática, entonces busco las implicaturas, o busco las deixis, o identifico los actos de habla, o en fin, lo que sea, herramientas que cualquiera, aunque no sea yo, las toma de cualquier manual de lingüística pragmática y puede comprobar que efectivamente lo que yo digo es lo que puede encontrar en el texto. Entonces, y ahora voy a tu pregunta, ¿cuál operación es mejor o peor? No lo sé, porque eso depende de los objetivos, de lo que tú quieras saber. Y entonces, para la realización de algunas de esas operaciones, es imprescindible utilizar un software. Primero, es imprescindible transcribir. Porque yo no conozco ninguna mente humana que pueda analizar, por ejemplo, 100 horas de registro en vídeo por muy buena mesa de edición que tenga. No he conocido a nadie. A lo mejor las nuevas generaciones nativas digitales llegarán en un momento en que se manejarán lo audiovisual de la misma manera que nosotros, que somos letrados, manejamos los textos. Pero por el momento yo no conozco a nadie que pueda hacer un análisis de 100 horas de vídeo, por ejemplo. Entonces hay que transcribir y con ese material hay que hacer algunas cosas. El qué depende del modelo de análisis del discurso. Entonces, si de acuerdo con tus objetivos y de acuerdo con el modelo de análisis del discurso, esas microunidades tienen sentido, pues efectivamente identificarlas para analizarlas o para hacer cualquier cosa con ellas requerirá, si tienen esos volúmenes de información espectacular, requerirá de una herramienta informática. Porque si no, te tendrás que dedicar toda la vida a hacer ese análisis. Así que yo veo que efectivamente el software es un instrumento muy interesante, a veces imprescindible, dependiendo del volumen de la información. Pero, como se dice en el español de la península, una de cal y otra de arena. Tampoco hay que fantasear sobre esto,
Porque una pregunta legítima es, ¿qué sentido tiene tener 200 horas de registro de no sé qué? Porque el análisis del discurso no sirve para encontrar la comunalidad. No sirve. No es una herramienta que te permita, al menos como yo lo entiendo en sus distintas modalidades, que te permita encontrar aquello que es común. No. Para eso, haz una encuesta. Si tú quieres, siempre se lo digo a mis estudiantes, si tú quieres saber cómo se distribuye un rasgo en la población, pues pasa una encuesta. ¿Para qué vas a hacer análisis del discurso? Es una cosa absurda. El tema es, si lo que yo quiero saber solo puede ser encontrado mediante un análisis del discurso o hay otras herramientas. Entonces, acordaos, que esto vale también para la investigación cualitativa en general, que si quiero saber poco de mucho, tengo que utilizar estrategias, técnicas, procedimientos de reducción. Pues una encuesta es un ejemplo paradigmático. Le paso una encuesta a 2.500 personas con 50 preguntas y luego hago un análisis factorial. Estoy reduciendo la información. Y a veces eso es interesante. No hay por qué, digamos, sacar la bandera de análisis del discurso a todo, pues porque no vale para todo. Ahora, si yo quiero saber mucho de poco, entonces sí que a lo mejor necesito esa herramienta. ¿Y cuál sería un caso para el análisis del discurso? Un caso para el análisis del discurso sería el análisis de un proceso social bien identificado, para conocerlo. Yo creo, ya lo sé que no se lo podríais decir a Potter y a Alexa el otro día, pero muchos de vosotros estaban pensando, pero esta tía que me está contando aquí del niño y de la niña, y a mí qué coño me importa si dijo esto o dijo aquello. Confesar que lo pensasteis la mayor parte de vosotros. Pero el tema no es ese. El tema es, a ti te interesa saber cómo los niños y las niñas, más allá de las teorías del aprendizaje y del castigo y la recompensa y no sé cuántos y no sé qué, aprenden y moldean su comportamiento. ¿Y cuál es el papel que sus cuidadores o sus agentes de socialización, sus padres y sus madres, tienen al respecto? Haciendo eso, desvelas cómo se produce. Y claro que hay muchas personas que no les interesa saber cómo se produce. Pues bien, perfecto, no pasa nada. Si no te interesa saberlo, pues no hagas un análisis del discurso. Pero si te interesa saber cómo opera, entonces hay muy pocas cosas que se pueden hacer. Bueno, no puedo frenar mi entusiasmo por Potter, es uno de mis ídolos, entonces. Pero es que dijo algo en los primeros minutos de su intervención que es fascinante, refiriéndose a las entrevistas. Hay que asumir que si tú analizas entrevistas, no estás analizando el proceso, estás analizando lo que tu interlocutor es capaz de decir de ese proceso. E inevitablemente eso te convierte, y creo que son palabras textuales suyas, en un cognitivista. Porque tienes que dar por bueno que ese individuo tiene una representación de ese proceso que sale a la luz en la entrevista. Bueno, pues no puedes ser cognitivista salvo si eres Van Dijk y hacer análisis del discurso. Así que pienso que, respondiendo a tu pregunta, dependiendo de lo que quieras saber, hay determinadas operaciones, como eso que has denominado unidades micro no sé qué, que si son relevantes para tu trabajo,
su identificación y su análisis van a requerir de una herramienta informática sin ningún género de dudas. Ahora, por eso lo de una de cal y otra de arena, a lo mejor para responder la pregunta que quieres responder no necesitas tanta transcripción. A lo mejor necesitas una cosa mucho más pequeña. Os he pillado con Potter. Muchísimas gracias. Me ha aclarado casi todas mis dudas. Bueno, Gracias. me alegro. Todavía nos quedan unos pocos minutos. No sé si alguien más quiere hacer un comentario o una pregunta, sabiendo lo que viene como respuesta. Yo tengo una pregunta, no sé si, bueno, de hecho, bueno, en cuanto a lo que estaba comentando ahorita, ¿qué es lo que usted opina respecto al análisis discursivo de textos, por así decirlo, ya producidos? O sea, si es como viable llevar a cabo un análisis discursivo en textos que ya están producidos como artículos, no sé, comentarios de publicaciones en Facebook, porque de alguna manera pues se pierde esta parte como de la naturalidad pues de que se lleva a cabo, ¿no? Todo este encuentro, pero pues a final de cuentas es me voy a remitir como a los comentarios o publicaciones de Twitter o de Facebook, ¿no? Donde de alguna manera, si bien no es un entorno natural, de cierta manera, pues se pueden expresar las diferentes ideas o creencias de las personas a través de sus publicaciones. Esa es una, y otra, no sé si realmente, o bueno, que quisiera escuchar de usted, ¿qué es el discurso para usted y si existe una diferencia entre un discurso y una conversación? Hablando como en términos del análisis conversacional y el análisis del discurso. Y pues esas serían mis dudas y pues muchas gracias. Bien, gracias a ti. Yo pienso que no hay ningún inconveniente en analizar textos de dominio público, ya sean próximos a la oralidad, como puedan ser comentarios en Twitter o Facebook, etcétera, o documentos como artículos o eso. No veo ninguna dificultad. De hecho, bien recientemente acabamos de publicar un artículo sobre el análisis, el tratamiento que hace la legislación chilena sobre el trabajo sexual, por ejemplo. Y hemos analizado leyes y reglamentos chilenos. Hace poco publicamos con Antar Martínez un texto sobre la disforia de género como construcción de una enfermedad, analizando el pedazo del DSM-3 o 4, no me acuerdo, que define ese trastorno. Y hemos hecho un análisis del discurso pragmático basado en la teoría de los actos del habla. O sea que yo no veo ninguna dificultad. Y difiero en la idea de que eso no sea normal. Yo no comparto la idea de que hay un mundo real y luego está, por ejemplo, esto, el llamado virtual, que es menos real que el real. No, para mí no hay ninguna diferencia. O sea, las situaciones, los procesos, las relaciones mediadas por las tecnologías son igual de sociales o son sociales por derecho propio, igual que cualquier otro intercambio, interacción, etcétera. No veo ninguna diferencia. Entonces, mi respuesta es, pues sí, igual que analizarías una conversación, puedes analizar lo que pasa en un foro de internet, o lo que pasa en Twitter, o lo que pasa en Facebook, o lo que ha pasado esta tarde aquí. O sea, yo no veo ningún motivo por el cual eso no pueda ser analizado. Y respecto de los documentos, eso creo que lo explico un poco en el capítulo que habéis leído. Toda institución, todo grupo, toda organización
es una suerte de sujeto que hace muchas producciones. Por supuesto que hay una mano que escribe el texto, pero no me interesa la mano que escribe el texto. Me interesa el hecho que es un texto producido por esa institución. Por lo tanto, es muy relevante, según lo que yo quiera saber, el estudio de esos productos, en tanto que son producciones de instituciones y de organismos particulares. No veo ese problema. Así que yo te invitaría a tirarte de lleno a la piscina de los textos de dominio público. Respecto de discurso y conversación, bueno, yo dije que para mí el discurso es una práctica lingüística con consecuencias, para decirlo brevemente. Por lo tanto, el análisis de la conversación es una modalidad de discurso, es una práctica discursiva. Lo que pasa es que el término análisis de la conversación define unos procedimientos técnicos para hacer la conversación. Pero, digamos, el sustento metodológico del análisis de la conversación es el mismo que el sustento del tipo de análisis del discurso que hago yo. Las mismas fuentes, exactamente las mismas fuentes. La etnometodología, la lingüística, etcétera, etcétera. Uno lee, por ejemplo, algunos extractos de Garfinkel en su libro más célebre de los estudios en etnometodología y podría pensar que está leyendo algo de cualquier filósofo discípulo de Austin, porque hace un tipo de manejo de la conversación pues que se puede, que sería el mismo utilizando, digamos, otro vocabulario conceptual, pero es la misma cosa. Así que yo no veo ninguna diferencia. Lo que sí, el análisis de la conversación es un procedimiento metodológico muy exhaustivo, muy tedioso, que cuesta mucho de hacer, que es lo que realmente explica que haya tan pocos analistas de la conversación. Pero es fascinante cuando entras en la conversación porque tenemos la sensación de que la conversación es uno de esos contextos sociales completamente caóticos y en realidad hay pocas relaciones sociales tan dominadas por la norma, o sea, son extraordinariamente normalizadas, empezando por la norma básica de la conversación, es que las personas que conversan tienen que querer conversar, porque si no quieren conversar no hay manera de conversar. Y la segunda norma de que se conversa por turnos. Primero habla uno y luego habla otro. Y así podéis ir desvelando todas las reglas. Entonces, creo que la conversación no difiere de otras prácticas discursivas, pero lo que conocemos como análisis de la conversación es un dispositivo analítico particular que tiene unos procedimientos que se han de seguir, pues muy concretos e identificables. Gracias. Sí, yo miro nuestro reloj, tratamos siempre de respetar mucho los tiempos de cada una y cada uno, y también el tuyo, Lupicinio. Solo si tú quisieras compartir muy brevemente, pensando de las primeras veces que te escuchamos, al menos en mi caso, ¿no? Hablando de héroes, ¿no? El año 96, ¿no? Ahí la Diego Portales, cuando tú tenías algunas inquietudes también sobre teóricas y también empíricas. ¿Qué es lo que te inquieta ahora, ¿no? En toda esta trayectoria que tú has ido haciendo y con todos los lugares, ¿no? ¿Cuál es tu inquietud? Pues más o menos lo de siempre. No he ido cambiando mucho. Sí que he tratado de despegarme un poco, pero no lo consigo, porque siempre viene alguien como tú y me dice que tengo que hablar de análisis del discurso. Despegarme un poco del análisis del discurso y atender un poco a las materialidades. A lo que más me ha interesado en los últimos años son, digamos, las perspectivas que se interesan por la ontología en general y por las materialidades en particular. Y entonces pues me he visto muy influido por dos corrientes
que todavía están, digamos, en la cresta de la ola, que son por una parte la performatividad, es algo que a mí me ha interesado muchísimo desde hace ya mucho tiempo, y luego, digamos, Latour y sus discípulos, particularmente la teoría de las torres. Entonces, en los últimos tiempos me muevo en esa nueva sintonía, por decirlo de alguna manera. Entonces, temáticamente, como decidí dedicarme a las políticas públicas en la última parte antes de la jubilación, que espero que sea próxima y rápida, he intentado llevar esas lógicas, incluido el análisis del discurso, al análisis de políticas públicas, en dos campos en particular que me interesan más, que uno es la planificación urbana y otro es la salud. Entonces, hay un texto publicado ahí en Chile, en la revista Alfa, donde explicamos un poco esta nueva pasión que tenemos, que junta o da una alternativa de poner en conjunción la orientación discursiva, la orientación performativa y la orientación de la teoría de las torres. Y pues en la práctica ahora estoy haciendo un trabajo sobre chemsex, es decir, sobre el consumo de sustancias psicoactivas en contextos sexuales, y trato de mantener esa triple visión, porque por una parte es muy importante, y como siempre, lo discursivo, pero también es muy importante la química, en un sentido literal, el producto químico. Y pues esa triple perspectiva me está ayudando mucho a entender ese proceso, que se da, insisto, en un marco de políticas públicas. A mí me interesa no que la gente deje de consumir o que consuma más, porque eso me da igual. Lo que me interesa es que el sistema sea capaz de absorber y de tratar y de estar del lado tanto de las personas que consumen como de las que no, y que si las personas deciden consumir cualquier tipo de sustancia psicoactiva, lo hagan en las mejores condiciones y que puedan hacerlo, digamos, minimizando los daños. Y claro, es muy fácil desde entornos no institucionales plantear políticas de reducción de daños, pero como seguramente sabéis es un poco complicado desde un punto de vista institucional, porque las políticas públicas son muy moralistas, tienen imágenes del ser humano poco menos que judeocristianas, ¿no? Y claro, follar con drogas es un pecado muy gordo, y entonces las instituciones no parecen muy predispuestas a manejar esa situación. Y eso sería lo que me late en los últimos años. Bueno, y la metodología siempre, claro. La metodología es mi gran pasión en general. Súper. No sé si hay alguien más que quisiera hacer un último comentario o un cierre. Si no, estamos ya en el tiempo. Bueno, como siempre, agradecerte, Lupicinio, porque, bueno, siempre tienes ese ánimo de compartir y de desafiarnos, ¿no? en pensar. Y nada, siempre es un aporte para nosotros estar contigo, aunque sea un rato, ¿no? En la distancia. Ya estaremos en vivo y en directo, ¿no? Siempre. Esperemos que acabe esto pronto. Gracias a vosotros, yo me lo paso muy bien. Todavía no he perdido la pasión por hablar y compartir cosas, así que de momento es un gusto para mí. Gracias. Pero si es presencial es mucho más Sí. agradable. Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado a esto. Sí.
Muchas gracias. Y bueno, no sé. Auguro una universidad muy más virtual que presencial en el futuro, en cualquier caso. Oh, por Dios, ojalá que no. Pues vamos preparándonos para eso.